entremos en detalle. ¿Qué han dicho los medios de comunicación? ¿Cómo cuál ha sido el comportamiento de los medios en este caso? Que aparte, el tema de las izquierdas, de qué izquierda, qué tan light, qué no light, qué tan radical, o qué tanto es parte de lo que analizará. Adelante. Sí, justamente porque creo que es uno de los temas en donde nos estamos poniendo a prueba como periodistas, porque estamos muchos en el dilema de ser neutral o no ser neutral, ¿no? Hay situaciones en las que periodistas y medios de comunicación justifican sus posicionamientos en momentos de crisis o en momentos de coyuntura. Estamos hablando especialmente ahora con el caso Venezuela. Y esto lo hemos visto en situaciones muy particulares. Lo hemos visto en la defensa de los derechos humanos, en la libertad de expresión, en movimientos sociales como las luchas feministas, por ejemplo, el esclarecimiento de casos muy puntuales como la desaparición forzada, ahora mismo con lo que hemos estado al pendiente con el caso Ayotzinapa, la trata de personas, la corrupción de agentes políticos, de agentes de la élite empresarial o miembros de los propios gobiernos, ¿no? En asuntos de ideología política, hemos discutido sobre la importancia de que periodistas y medios de comunicación, pero especialmente periodistas en la parte individual, sean libres al posicionarse, si así lo desean, en sus posturas, argumentando desde luego en la profundidad y evitando a toda costa el sesgo informativo en pos de la defensa de sus ideas. Pues se corre el riesgo, y lo hemos repetido muchas veces, de caer en el abismo de la desinformación, ¿no? Este sesgo informativo. Lo hemos dicho, son válidas las posturas políticas, cualquiera que ésta sea, pero no es válido mentir o tergiversar la información a conveniencia individual, a conveniencia de los medios de comunicación en todo caso. La elección presidencial del pasado domingo en Venezuela volvió a poner a prueba las capacidades de quienes se dedican al periodismo para sortear sus pasiones ideológicas. Desde quienes abonan sus posturas para defender la línea editorial de sus medios de comunicación, como lo hace CNN, como lo hacen periodistas de Fox, o aquí en la parte local, en el ámbito local, pues TV Azteca, ¿no? Este es su modus operandi, o también quienes lo hacen desde la manera individual, que toman posiciones que son acríticas a favor o en contra del chavismo o del virtual ganador y presidente de Venezuela desde 2013, Nicolás Maduro. Le hace aquí a la mayoría de los periodistas que trabajan en los medios corporativos, que han tenido un comportamiento muy similar a como lo hicieron, por ejemplo, en la elección de 2018 con López Obrador, o en este mismo año en la elección del mes pasado con Claudia Sheinbaum. Entonces, aquí es donde caben distintas preguntas sobre coberturas muy sensibles como esta en Venezuela, especialmente para periodistas que asumen sus posturas ideológicas definidas y que a partir de ahí construyen el contenido informativo que nos van a presentar a la audiencia. Me pregunto entonces, ¿se puede validar un régimen como el venezolano por pura simpatía o por pura adhesión ideológica? Se puede ser de izquierda y ser crítico en el caso de Venezuela sin replicar, por ejemplo, la narrativa de las derechas, de la derecha local en el caso de Venezuela. Si nos venimos al ámbito internacional, bueno, a la cuestión de la derecha mexicana, a lo que sucede en Argentina, o especialmente, siempre que lo ha tenido, cuando hablamos del caso de Venezuela, pues hablamos también de Estados Unidos. Dice el periodista Manuel Hernández Borbolla, que lo dijo en redes sociales. Entonces, ¿se puede ser de izquierda y ser crítico con el caso de Venezuela sin replicar entonces estas narrativas? Esta supuesta crítica, dice el periodista, puede convertirse en una simulación que únicamente beneficie al poder económico. Entendamos entonces aquí al poder de Estados Unidos, ¿no? Al poder hegemónico que impera y que desde luego está auspiciando a todos los demás movimientos de derecha, especialmente cuando hablamos de América Latina. ¿Hasta qué punto entonces periodistas, medios de comunicación van a ser críticos y no quedar en posicionamientos como lo que hace Milei, ¿no? con este estilo que tiene, o el propio Boric, ¿no? Que ha llamado mucho la atención de medios de comunicación y de usuarios en redes sociales, ¿no? ¿Es válido entonces tomar una perspectiva neutral para unos casos
y una postura militante para otros casos? Quizá esta es la pregunta del millón. No lo sé, no lo sé a ciencia cierta, aunque la respuesta quizá desde mi punto de vista se vaya inclinando hacia el sí. Hablamos de la cuestión de la neutralidad. Y sí, especialmente cuando se trata de asuntos que requieren de coberturas amplias y de análisis a profundidad desde todos los puntos de vista. En el caso de Venezuela es necesario entender el contexto local en cuestiones sociales y económicas. Vimos algunos datos que presentaste durante la mañana en tu informativo a las 10. Además, debemos profundizar en el historial político de Venezuela, sus acciones ideológicas, las violaciones a derechos humanos y de la libertad de expresión, ¿no? Que estas no son exclusivas de ese país, o el militarismo y la represión, ¿no? Pero el militarismo no necesariamente o no solamente desde el punto de vista criminal, sino desde un punto de vista más global que implique pues todas las condiciones de la geopolítica, ¿no? Lo que implica la idea de señalar en todo momento todo lo que hagan los ejércitos, especialmente en América Latina, ¿no? Cómo actúa el ejército, para qué lo utilizan sus gobernantes, ¿no? Y también cuáles son los intereses del poder global o de los discursos globalistas para la señalización de los ejércitos en países como los nuestros, ¿no? Y también, desde luego, Venezuela hay que entenderlo desde sus discursos que han sido muy marcados en contra del imperialismo estadounidense. También se encuentra el tema de la reelección, pues especialmente para México se trata de uno de los núcleos más significativos para nuestra política, ¿no? Ha sido el tema de la reelección, pues el resultado de las luchas revolucionarias del siglo pasado, cuando hablábamos de pues, la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz, la reelección ha sido la bandera prácticamente de todos los partidos políticos, incluso en la actualidad, ¿no? De hecho, pues la reelección justamente en nuestro proceso electoral de 2024, pues fue uno de los temas más recurrentes, a tal grado que el propio Andrés Manuel López Obrador tuvo que ser reiterativo en estas cuestiones de que no se iba a perpetuar en el poder, no estaba buscando la reelección y que afirmó que se va a retirar, ya sabemos a dónde, ¿no? A su rancho en Chiapas. Otras preguntas que cabe reflexionar tienen que ver con la eterna disputa de estos conceptos que no todo mundo quizá los sabe comer o los saben digerir, ¿no? La democracia contra la dictadura. Quizás sea necesario indagar en si es que la democracia, tal y como la conocemos, con todas las variantes que pueda haber de democracia, son la única forma válida de organización social. Se puede hablar de autoritarismo desde un punto de vista no necesariamente criminal o no peyorativo, ¿no? Cuando hablamos justamente de democracias o de dictaduras. Estas son las preguntas, ¿no? Justamente entiendo que para América Latina las dictaduras pues son temas sensibles, son temas dolorosos por todo lo que representa en nuestras cuestiones históricas. Pero suponiendo que Nicolás Maduro sí ganó la elección del pasado domingo, pues ¿qué nos hace pensar a nosotros en el ámbito internacional que la población venezolana está equivocada o se equivoca al momento de realizar sus propios ejercicios para quién los va a gobernar, ¿no? ¿O qué nos hace pensar que la prensa internacional tiene derecho a juzgarles con base en las propias filias o fobias? A nivel internacional hay otros casos de líderes políticos que han permanecido en el poder más tiempo del que uno esperaría, ¿no? Está en el caso, por ejemplo, de Vladimir Putin en Rusia o el tan sonado caso de Angela Merkel en Alemania. Pero entonces, para concluir, para la audiencia en lo general, nosotros que estamos buscando información, pues cómo combatir el cerco informativo de las narrativas de la derecha, ¿no? Cómo combatir a estos medios hegemónicos que nos dan una sola perspectiva, únicamente señalando el régimen, que hay muchas cosas por qué señalarlo, desde luego el régimen de Nicolás Maduro o el régimen chavista, pero no estamos siendo en realidad, no sabemos desde dónde tomar estas posturas que sean más críticas o que nos den todo el panorama en la realidad, ¿no? De lo que está sucediendo allá. ¿A quién podemos recurrir para obtener información veraz y crítica en situaciones sensibles en todos los sentidos, pero especialmente ahorita estamos hablando del caso Venezuela? ¿Qué tipo de información es necesario consumir? Vamos a pasarle entonces la batuta a la audiencia, ¿no? En la responsabilidad que debe de tener la audiencia para comprender
que el periodismo no es objetivo, que el periodismo no necesariamente es objetivo ni es neutral, ¿no? Y que está en la responsabilidad de nosotros también pues buscar este equilibrio en la información que estamos consumiendo y abonar desde luego todas estas reflexiones en la medida en la que nos sea posible, ¿no? En redes sociales y algunos otros sitios que se dediquen a los análisis de temas como este, pues nos dan opciones, quizá desde también sus sesgados puntos de vista, de a qué tipo de periodistas o qué tipo de medios pudiéramos consumir. Y la respuesta siguen siendo los periodistas independientes y los medios independientes, a final de cuentas, ¿no? Aquellos que en medida de sus posibilidades también tengan distancia sobre los poderes económicos y los poderes sociales. ¿Cómo ves, Marta Olivia? Sí, importante y sobre todo, no recuerdo a nadie diciéndole a Angela Merkel dictadora, ¿no? No recuerdo a nadie diciéndole, bueno, en el caso de Putin, porque Putin es bastante clara ahí la situación, pero pareciera como que de pronto hablando de Europa es normal, no pasa nada. Es decir, pero si es América Latina, la etiqueta es dictadores, es populistas, es todo eso. Así que bastante grave lo que sucede, doctor Luis Lemini. Claro. El Siempre, socialismo, ese fantasma, perdón, ya te interrumpí, ese fantasma del sí, socialismo sí, para los movimientos de izquierda en América Latina no nos lo hemos podido sacudir, ¿no? Entonces, medios de comunicación y la forma en la que nosotros aprendemos a hacer periodismo y a entender a los medios de comunicación sigue teniendo este lastre, ¿no? De que aprendemos a hacer periodismo desde cómo nos lo enseñó la parte liberal, ¿no? Los autores, y autoras e investigaciones que se hacen desde la parte de medios y periodismo en Estados Unidos, que es lo que nos está salpicando. así es. Así es, y pues vamos a seguir muy atentos a lo que suceda y sobre todo poniendo ahí los puntos sobre las IES.